Muy bien. Bien, buen día con todos, chicos. Vamos a empezar con el dictado de la clase, ¿ya? De Historia Universal. El día de hoy vamos a tratar, bueno, hemos estado viendo en clases anteriores, ¿ya? Los diversos tipos de monarquías, ¿ya? Que se desarrollaron en Europa principalmente, ¿no? ¿Ya? Hemos visto la monarquía española, hemos visto la monarquía francesa, ¿ya? Y ahora vamos a ver a la monarquía. Hola, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Vamos a ver ahora a la monarquía inglesa, ¿ya? Muy bien. La monarquía inglesa del siglo XVI. Y dice así, antecedentes, los anglosajones. Ajá, dice, la monarquía inglesa se originó con la unificación de los estados anglos y sajones, ¿ya? Lograda por Egberto de Wessex en las primeras décadas del siglo IX, ¿ya? En las primeras décadas del siglo IX. O sea, en el año 800 más o menos, ¿ya? En los años 800. Al igual que en Francia, los primeros monarcas debieron enfrentar el ataque de los pueblos escandinavos, tarea en que sobresalió el rey Alfredo. Entonces, nos da aquí una pauta del inicio de los ingleses como monarquía, ¿ya? Muy bien. Entonces, nos habla de un personaje, nos habla de unos estados. La monarquía inglesa se va a originar, dice. ¿Cuál va a ser el origen de la monarquía inglesa? La unificación de los estados anglos y sajones, dice. ¿Ya? Anglos y sajones. Al igual que en Francia, dice, los primeros monarcas debieron enfrentar ataques de pueblos escandinavos y en este caso va a destacar el rey Alfredo. Muy bien, ¿y quién fue el rey Alfredo? Vamos a ver el personaje. Alfredo el Grande, 871-899. Se hizo célebre, o sea, se hizo conocido, por defender a su reino contra los vikingos, volviéndose, como resultado de esto, en el único rey de su dinastía en ser llamado el Grande o Magno, ¿ya? Entonces, Alfredo el Grande, ¿por qué? Por defender a su reino, por defenderlos de los vikingos. Defenderlos de los vikingos, ¿ya? Y debido a ello, será llamado el Grande. El Grande o Magno, que es lo mismo, ¿ya? Alfredo Magno, Alfredo el Grande, ¿ya? Es lo mismo. Fue también el primer rey de Wessex, que se proclamó rey de los anglosajones. Reorganizó el territorio, dividiéndolo en condados y centenas. Siendo un hombre culto y letrado, ayudó mucho a la educación y a mejorar el sistema de leyes de su reino. Ajá. Aquí vamos a subrayar estas medidas importantes, ¿ya? Va a reorganizar su territorio, dividiéndolo, dice, en condados y centenas, y va a ayudar mucho a la educación de su reino, ¿ya? Y a mejorar el sistema de leyes. Ya, muy bien. Fue venerado como santo en las iglesias católica, ortodoxa y anglicana,
Dice, para 1042, Eduardo el Confesor se convierte en el último rey anglosajón. Tras su muerte en 1066, su cuñado, Harold Godwinson, o Haroldo II, fue elegido para sucederlo en el trono. Para ello, debió enfrentar, dice, a dos rivales, el rey noruego Harald Hardrada y el duque normando Guillermo el Conquistador. Derrotó al primero en Stamford Bridge el 25 de septiembre, pero fue derrotado y muerto por los normandos en la batalla de Hastings el 14 de octubre. Guillermo lo sucedió. Ese fue el principio del periodo anglo-normando en la historia de Inglaterra. Muy bien, entonces se están narrando una serie de hechos, ¿ya? De cómo, la monarquía inglesa, eh, teniendo simplemente ascendencia, digamos, ¿no? De los anglosajones, ¿ya? Anglos y sajones, van a ser sometidos por los normandos, ¿ya? Que son otro pueblo eh, que van a entrar en la dinastía inglesa, ¿ya? Entonces, con todos los acontecimientos que se contaron aquí, ¿ya? Se va a dar inicio, aproximadamente en el año 1066, se va a dar inicio al periodo anglo-normando, ¿ya? ¿Y quiénes son los normandos? Vamos a ver. Dice, los normandos. Guillermo I de Inglaterra fue duque de Normandía. ¿Ya? Bueno, los normandos se les dice a las personas que viven en Normandía, ¿ya? Que es que era un territorio ubicado fuera de Inglaterra, ¿ya? Dice, desde 1035, dice, Guillermo I de Inglaterra fue duque de Normandía y desde 1035 conquistó Inglaterra. En 1066, ¿ya? Perdón, en 1066, al arrebatar el trono a Haroldo, ¿ya? Recuerden que Haroldo fue quien sucedió al rey Alfredo, ¿no? Dice, perdón, sucedió a Eduardo el Confesor. Dice, al arrebatar el trono a Haroldo de Wessex, alegando un derecho legítimo, ¿ya? Sobre la isla, al ser primo de Eduardo el Confesor. Ajá. Usualmente los problemas con los reinos, ¿ya? Los problemas con los reinos o con las monarquías es que todos sienten que tienen que ser los gobernantes, ¿no? O los reyes, ¿no? O sienten que tienen el derecho, ¿ya? Entonces se va a dar esto, ¿ya? Trajo nuevas leyes. En 1070 mandó a construir la Torre de Londres, ¿ya? Estamos hablando de Guillermo I, ¿ya? Guillermo I trajo nuevas leyes. En 1070 mandó a construir la Torre de Londres, donde se acuñaba y se hacía justicia, y realizó una investigación exhaustiva para conocer la totalidad, para conocer la totalidad, ajá, para conocer la totalidad de bienes que poseía cada habitante, dice. ¿Ya? Ya. Muy bien. ¿Por qué era importante saber esto? Porque las monarquías también van a tener un carácter totalitario,
¿ya? En el sentido de que van a querer controlar toda la vida social de su población, ¿ya? Durante los últimos años de su vida, tuvo que padecer amargas querellas familiares, pero el golpe de gracia lo recibió de su hijo mayor Roberto, que con el apoyo de la propia reina se rebeló en su contra, dice, cuando le fue negado el ducado de Normandía. Guillermo falleció tras caer de su caballo durante la lucha el 9 de septiembre de 1087. Cerca de la población francesa de Rouen, en su lecho de muerte, cedió sus estados a sus dos hijos mayores, Normandía para Roberto e Inglaterra para Guillermo II. Para 1135 llega el último normando al trono, al trono. Esteban, quien enfrentó duras luchas con los partidarios de Matilde, la legítima heredera, para 1154. ¿Ya? Perdón, se habla de Matilde, ¿ya? Como legítima heredera. Para el año 1154, Enrique II Plantagenet llega al trono. Y aquí aparece una dinastía que no se había visto hasta el momento, ¿ya? La dinastía Plantagenet, ¿ya? Vamos a ver qué es esta dinastía, ¿ya? Los Plantagenet. Enrique II, rey de Inglaterra, dueño de Normandía y Anjou por herencia paterna, y Aquitania, Guyena y Gascuña, ¿ya? Vastos dominios en Francia. Al ser esposo de Leonor de Aquitania, es esposa de Luis VII de Francia, del cual Enrique II era vasallo, dice, el enfrentamiento era por lo tanto inevitable. Durante su reinado se produjo el primer texto legal escrito que sienta las bases de lo que hoy es la ley común, en inglés, Common Law, mediante la Corte Criminal de Clarendon. El juicio conjurado, 12 vecinos, se convirtió en norma, origen del sistema de administración de justicia que se mantiene hasta ahora. Enrique II murió el 6 de julio de 1189 en el castillo de Chinon, región de Anjou. Hoy en día Francia le sucede en su tercer hijo, Ricardo Corazón de León, quien con la ayuda de Felipe Augusto de Francia lo derrota de, en la batalla de Valence el 4 de julio de 1189. 2 días después, Enrique II muere. Ya, muy bien. Entonces, se narran una serie de hechos internos, ¿ya? En las cuales se va consolidando esta dinastía, ¿ya? Los Plantagenet. Muy bien. Y se habla de un personaje, Ricardo Corazón de León, ¿ya? Bueno, en realidad se hablan de más personajes, pero principalmente vamos a ver a los que nos presenta el texto, ¿ya? Que en este caso es el rey Ricardo I, Corazón de León, ¿ya? Un momento. Bien, entonces, el texto nos presenta a este personaje. ¿A quién? A Ricardo Corazón de León, ¿ya? Vamos a ver de quién se trata. A ver, un momento, ya. Se convierte en rey de Inglaterra, duque de Normandía y conde de Anjou. Durante su reinado se dio una dura violencia antisemita provocada por el mismo rey. Cuando Ricardo I fue coronado rey de Inglaterra, excluyó a todos los judíos de la ceremonia, ¿ya?
aparentemente porque su coronación no era solo como rey, sino también como cruzado. Ya, en este caso, cruzado significaba que aquella persona que participó en las cruzadas. ¿Y qué fueron las cruzadas? Fue un acontecimiento, bueno, fue un enfrentamiento, ¿ya? Entre católicos, ¿ya? Entre católicos y, y bueno, y árabes, ¿no? Musulmanes. Por el dominio de la Tierra Santa, ¿ya? Por el dominio de la Tierra Santa. Ya, muy bien. Continuamos. Continuamos, dice. Aparentemente porque su coronación no era solo como rey, sino también como cruzado. Ya. Cuando se extendió el rumor de que Ricardo había ordenado asesinar a todos los judíos, dice, en la población, dice, de Londres, comenzó una masacre. Muchos judíos fueron golpeados hasta la muerte. Ajá, miren, se extendió un rumor, ¿ya? Que puede que no haya sido cierto, pero miren, cuando se extendió el rumor de que Ricardo había ordenado asesinar a todos los judíos en la población de Londres, comenzó la masacre. Muchos judíos fueron golpeados hasta la muerte, saqueados y quemados vivos. Qué horrible es el judío. Ya. Sus casas fueron incendiadas. Muchos de ellos fueron bautizados a la fuerza. El rey Ricardo dio una ley para detener estos atropellos e incluso ejecutó a muchos agitadores, pero la calma no volvió. Marchó a la Tercera Cruzada, la cual fracasó, y a su regreso a Inglaterra es capturado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI, quien pidió 100.000 marcos por su rescate. Su madre, Leonor de Aquitania, luchó incansablemente para obtener la liberación de Ricardo, la cual se logró tras el pago del rescate. Venció sobre el rey de Francia, Felipe II, y detuvo la ambición de su hermano Juan por arrebatarle el trono. Al atardecer del 25 de marzo de 1199, Ricardo caminaba por el perímetro del castillo, Chalus Chabrol, ¿ya? Sin su cuota de, sin su cota de malla, cuando de pronto una flecha lo hirió en el hombro izquierdo, cerca del cuello. Días después, fallecía tras reconocer a su hermano Juan como heredero. ¿Ya? Muy bien, ya. Continuamos. Entonces, eh, Ricardo Corazón de León, ¿ya? Va a gobernar durante estos años y luego va a dejar el trono a su hermano Juan, ¿ya? A su hermano Juan como heredero. Aquí tenemos, un mapa donde podemos ver el reino de Inglaterra, ¿ya? El reino de Inglaterra. Y aquí está la región de Normandía, que como les decía, era una zona externa a Inglaterra, ¿ya? Entonces, van a ser una serie de hechos que Ricardo Corazón de León va a superar, sin embargo, finalmente va a ser asesinado, ¿ya? O bueno, perdón, no va a ser asesinado, sino que va a sufrir un ataque y producto de ese ataque va a fallecer tiempo después, ¿ya? Pero antes de su fallecimiento, va a reconocer como heredero del trono a su hermano Juan, que tiene un nombre medio raro, Juan I o Juan sin tierra, ¿ya? ¿Por qué se llama Juan sin tierra? Bueno, espero que el texto lo toque. Vamos a ver, ¿ya? Dice, fue el hijo favorito de su padre
Enrique II, aliado de Felipe II de Francia, intentó arrebatar el trono a su hermano Ricardo I o Ricardo Corazón de León, sin conseguirlo. Más adelante, su derrota frente a los franceses de Felipe II, ay, un momento, ya, Felipe II. Bien, entonces, eh, dice Juan, ¿ya? Primero intentó arrebatar el trono a su hermano, Ricardo I, Ricardo Corazón de León, no lo consiguió. Más adelante fue derrotado, dice, por los franceses, en este caso de el rey Felipe II de Francia, en la batalla de Bouvines, ¿ya? Provoca la pérdida de Normandía. Ajá. Normandía era una región que, bueno, en este caso, en ese tiempo pertenecía a Inglaterra, pero después del enfrentamiento con Felipe II, pues van a perder ese territorio y los franceses van a tomar control sobre ello, ¿ya? Entonces, va a perder Normandía, va a perder Maine, Anjou, Touraine, ¿ya? Y Bretaña, ¿ya? Ya, muy bien. Cometió muchos abusos y arbitrariedades contra los nobles y señores feudales ingleses, lo que provocó la reacción de estos contra el rey, obligándolo a firmar la denominada Carta Magna en el año 1915. Ya, tengan en cuenta que para este entonces, chicos, ya, eh, no era muy común firmar documentos o firmar contratos, firmar acuerdos, ya, no era muy común, ya. Y si en caso se hacían, obviamente para hacerlos respetar o para hacerlos cumplir, era necesario aplicar la fuerza. Entonces, el rey Juan, ¿ya? Cometió muchos abusos contra nobles y señores feudales, ¿ya? Que se van a unir, ¿ya? Se van a unir y lo van a obligar, y van a obligar al rey Juan I a firmar una carta, la Carta Magna, en el año 1915, en la cual se estableció el compromiso del rey de respetar los derechos de los nobles y todas las libertades de la nobleza inglesa, ¿ya? Entonces, con la firma del rey, digamos que se le va a obligar a ello, ¿ya? A respetar los derechos de los nobles, ¿no? Y comprometerse, dice, el compromiso de respetar, pues, ¿no? En los derechos de los nobles, ¿ya? Y todas las libertades de la nobleza inglesa. Muy bien. ¿Y por qué es denominado Juan sin tierra? Porque se le hizo firmar un documento en el cual renunciaba a sus posesiones, ¿ya? Y por eso es conocido como Juan sin tierra. Ya, muy bien. Continuamos. Dice, Enrique III, 1966-1972. Fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda, hijo primogénito de Juan I de Inglaterra y de Isabel de Aragón. Perdón, Isabel de Angulema, no de Aragón. Sucedió a su padre en el trono con solo 9 años de edad, por lo que el país fue gobernado por regentes hasta 1227. Algo similar a lo que pasaba en Francia, ¿no? Que tocaba asumir el trono a el príncipe y el príncipe tenía 9 años, 7 años o recién había nacido, ¿no? Entonces el poder tenía que ejercerlo otra persona. Algo similar pasó aquí. Dice, en 1258 reúne al Parlamento para exigir una contribución especial para aliviar su situación económica. Pero los varones del reino
capitaneados por Montfort, rehúsan y llegan a obligar al rey a firmar las provisiones de Oxford. ¿Qué eran las provisiones de Oxford? Era un documento mediante el cual se restringía el poder del rey, forzándolo a reconocer los derechos y poderes del Parlamento. Entonces, el Parlamento, como decir el Congreso, ¿ya? Va a obligar al rey a firmar las provisiones de Oxford, ¿ya? Van a obligar al rey a firmar las provisiones de Oxford que restringían el poder real, forzando a reconocer los derechos y poderes del Parlamento. Bien, esta etapa es de la lucha por los derechos. En este entonces no había un claro concepto del derecho como hoy en día lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a recibir educación. O sea, tenemos una serie de derechos, ¿ya? Que para este entonces, para este contexto, no estaban establecidos, ¿ya? Y si no estaban establecidos, obviamente eran vulnerados, ¿no? Eran atacados. Bien, continuamos. Dice que, ya, muy bien. Dice, al rehusarse en un primer momento, se dio la Segunda Guerra de los Varones, en la que el rey fue derrotado y hecho prisionero tras la batalla de Lewis en 1964. Tras su liberación, gracias al ejército que forma su hijo Eduardo, con apoyo de Luis IX de Francia, el rey es rescatado, ¿ya? El rey es rescatado, dice, tanto él como su hijo y heredero comprenden que no pueden seguir gobernando como sus antepasados, ¿ya? Por lo que decidieron reconocer la Carta Magna y buena parte de las provisiones de Oxford. Ya, entonces, ya, tengan en cuenta que, digamos que el poder de un reinado, ya, el poder de un rey, ya, la base, ¿no? Supuestamente, o el derecho, ¿no? Un rey gobierna porque tiene derecho divino. Sin embargo, esto ya empezaba a ser cuestionado, bueno, no solamente en Inglaterra, sino también en Francia. Principalmente cuestionado por intereses particulares, ¿ya? Muy bien, continuamos. Eduardo I, popularmente conocido como el Sanquilargo, dice, o piernas largas, consolidó el poder real en Inglaterra y Gales al someter, dice, al someter este último en 1301, sí, aunque tropezó con graves revueltas en Escocia, siendo expulsado finalmente por el rey escocés Roberto Bruce. En el interior del reinado de Eduardo I, vio fortalecerse el parlamento. Muy bien, entonces para esta época, el parlamento inglés empezaba a tomar mayor fuerza, ¿ya? El parlamento es otro nombre para decir congreso, ¿ya? Entiéndanlo como sinónimos. Bueno, luego sigue el gobierno, el reinado de Eduardo II.